Él nos habla de que así como Él tiene amor para con nosotros, pues nos habla de que desea que estemos con Él. Y vamos a hacer referencia rápidamente a Lucas capítulo 14 del versículo 15 en adelante, donde ustedes ya saben la parábola de la gran cena, donde nuestro Señor Jesucristo llama a uno de sus siervos a que lleve la invitación personal a cada uno de sus invitados en esta ocasión especiales. Y bueno, ustedes ya saben las consecuencias o el resultado de esta invitación. Y bueno, le dimos como título, con urgencia divina, la oportunidad de hoy. Mientras vivamos, tenemos esa oportunidad de poder ser parte de esta cena que nos espera cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y entonces que el Espíritu Santo habla al corazón de cada uno de nosotros. Ahora estamos en esta mañana, usted y un servidor, porque hemos sido tocados por el Espíritu Santo. Y la, como ustedes ya saben, que la preparación, el gozo de ser parte de los escogidos de nuestro Dios es constantemente. Probablemente el día de mañana sea demasiado tarde. Ayer hablaba, hermanos, en la noche con esta persona que les comentaba que perdió la vista. Y me imagino por un momento, o 2 o 3 días anteriores, cuando podía mirar, pero ha dejado de hacer. Y probablemente pasa por la mente, si hubiese hecho o tal remedio, si hubiera atendido eh, en cierta circunstancia cuando me decían, pero resulta de que ha perdido la vista. Por eso la oportunidad que Dios nos da es diariamente, así como usted y un servidor lo hacemos. Y entonces, pues, voy a utilizar en esta mañana rápidamente la nueva traducción actual. Y nos dice en 2 de Corintios 2:6, Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarnos. Siempre cuando predico, hermanos, cuando me toca la reflexión, me gusta, aunque se tiene un poco más de espacio, poner el texto ah, aquí y presentar para que no sean las palabras de uno o personales que probablemente la mayoría, ustedes saben que se comparte estas reflexiones y pues desean, ¿no? Tener la fuente bíblica para que no haya interpretaciones humanas, llamémosle de esa manera. Y aquí vemos que cómo nuestro Dios en su tierno amor nos ama. Dice que cuando necesitaron salvación, Él nos da la libertad. Entonces, el llamado de Él es a que escuchemos, porque el momento oportuno ha llegado.
Nuestra hermana Yolanda en su oración de esta mañana hablaba con relación a las situaciones que vemos a nuestro alrededor y es algo que debemos de prestar atención, ya que esa cena que Dios ha preparado está próxima a ser realidad. Y Él desea que usted y un servidor seamos parte de la misma. Ahora, la orden de el Señor es urgente. A su siervo le dio la orden de que llevara este mensaje a sus eh, invitados especiales porque estaba pronto a llevarse a cabo. Entonces, les dice en Lucas 14:23, y es una orden, ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene. Lucas 14:23. Imagínenos por un momento, oye, pues como que nuestro Dios, por el amor que nos tiene, le dice a su siervo, diga a la gente, eh, ustedes en esta mañana y un servidor entramos a la reflexión, pues no porque nos obligaron, sino porque, pues, gracias a Dios nos despertamos con tiempo, a tiempo, tenemos la oportunidad. Pero imaginemos por un momento la urgencia que Dios tiene de salvar al ser humano y que el ser humano ponga más de una excusa para venir a la cena que la preparan. Jesús revela el corazón del Padre. Él no quiere, hermanos, hermanas, amigos, una casa vacía, sino llena de hijos que respondieron a ese llamado. ¿Está usted dispuesta y un servidor a responder a ese llamado que nos habla cada día, cada mañana? Y sobre todo la palabra o el verbo fuérzalos. No es violencia, es insistencia amorosa, es una persuasión seria que debemos de tomar, eh, porque su salvación y mi salvación está en fuego. No sabemos si el día de mañana vamos a estar aún con vida, ¿no? Es una urgencia santa. Dios toma en serio la oportunidad. de- Desgraciadamente, muchas personas hoy en día, al ver los acontecimientos, pues no toman muy en serio porque tal vez ya nos hemos acostumbrado vez tras vez a, a lo mismo, la misma rutina, aunque sí vemos cada día que probablemente a los que vivimos acá en México, eh, como que vemos, si ustedes ven han escuchado las noticias, como vemos que pues el gobierno de Estados Unidos o el presidente eh, quiere como invadir al país con la eh, excusa de que hay mucha situación de violencia y drogadicción, que lo hay, pero también vimos como en Venezuela solamente Dios sabe, así es cierta lo que ha acontecido, pero bueno, ustedes saben de ese acontecimiento. Y entonces cada vez vemos que el mundo a nuestro alrededor está cambiando y cada vez llega las situaciones más cerca de nosotros.
Entonces, por eso, la urgencia de la invitación de parte de nuestro Dios. Y sobre todo cuando la convicción toca nuestra mente, toca nuestra vida. Eh, sí estamos viendo situaciones que se están llevando a cabo, no solamente dentro de nuestra comunidad, sino a nivel mundial, y nos pone a pensar, nos pone a reflexionar. Y un texto aquí que quiero compartir dice, se necesita prudencia, pero aun cuando algunos sean cautelosos y avancen lentamente, si no están unidos con ellos en la obra, otros que vean la necesidad de ser agresivos se perderán mucho. Las oportunidades pasarán y no se percibirá la providencia de Dios que abre las puertas. Cuando las personas que están bajo la convicción no son inducidas a hacer una decisión en la primera oportunidad posible, hay peligro que la convicción se desvanezca para nunca. Pero me dejó ahí el evangelismo, la página 200. En otras palabras, todos, cada día tenemos la oportunidad de hablarle a alguien. Y esas oportunidades debemos de utilizarlas. El otro día viajaba y pues llevaba eh, conmigo algunas revistas y a veces me preguntaba a la persona del lado, pues le daré, ¿no? Finalmente se la di. De regreso ya a casa, por coincidencia, no sé, me tocó eh, en el mismo autobús que la persona a quien le di la revista se subió. Y ya cuando ella subió, dejó la revista, sí la traí, pero la dejó arriba en el maletero. Y bueno, la vi y ya cuando iba de bajada, bajando, la tomé de nuevo. ¿Y qué cree? Ya cerca de la casa, le dije a un vecino, mire, quiero regalarle esta revista que la llevé conmigo desde la mañana y hora de regreso. Y, pues, Dios permitió que fuera para usted. Las oportunidades se van. No sé si esta persona que se la dio el primer momento, pues la aprovechó, ¿no? El punto es de que nuestro Dios, eh, hasta en esas cosas sencillas, se preocupa y quiere utilizarnos. Si Dios nos da la inteligencia y la sabiduría para nosotros, utilizar esas oportunidades oportunas para compartir el mensaje. Vemos un ejemplo claro de Pedro y Cornelio, que esta fue una decisión sin demores. Cada quien estaba en un lugar específico, en una hora específica, con las circunstancias específicas. Y vemos cómo Cornelio tuvo la oportunidad. Él oraba, él buscaba a Dios. Él sabía de la bondad y la gracia de nuestro Dios, a pesar de ser una persona que no pertenecía al pueblo judío, al pueblo de Israel. Por otro lado, Pedro, alguien que sí pertenecía, pero que en su momento vio como que el mensaje era exclusivamente para el pueblo judío.
Y ustedes saben la historia que en Hechos 10:44, cuando leo la palabra de Dios, todavía estaba hablando Pedro con ellos, cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Aquí vemos que nuestro Dios no hace excepción de personas. Primero, Él había mandado a su siervo a que fuese con los invitados especiales, ya que los invitados especiales buscaron más de una excusa, pues entonces como nuestro Dios desea que el reino de los cielos se llene de personas pecadoras, reconociendo que son pecadoras arrepentidas, porque Él quiere que esos ángeles que fueron eh, echados de el cielo, que ese espacio se llene de personas arrepentidas. Y aquí tenemos este ejemplo de que nuestro Dios no hace excepción de personas, que el Espíritu Santo descendió por todos y a todos los que estaban reunidos con el mensaje que Pedro llevaba. Ahora en el versículo 47 de Hechos, Pedro les dijo a sus compañeros: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de la gente de otros países, así como nos los dio a nosotros, los judíos. Ahora, nadie puede impedir que también los bauticemos. Qué lindo, hermanos, que a veces el ser humano hacemos excepción de personas, pero nuestro Dios no. Y nosotros tampoco, porque la bondad de nuestro Dios es para todo el mundo. Por eso vemos en este lindo ejemplo que el Santo se manifiesta con claridad. El tiempo de decidir es inmediato, no para más adelante. Pedro vio la oportunidad en su momento, ¿verdad? Y los invitó y la respuesta fue maravillosa, que los que estaban ahí con Cornelio fueron bautizados. ¿Y qué fue lo que pasó? Cornelio no solamente estaba esperando el mensaje de parte de Pedro, sino que él ya había invitado a sus familiares, a sus amigos. Y es lo que Dios desea que usted y un servidor hagamos lo mismo. Ahora, vamos a rápidamente a ver 7 lecciones de parte de nuestro Dios para con nosotros en esta mañana. La número uno: Dios quiere que su casa esté llena, no vacía. La misión no es opcional. El deseo de Dios es alcanzar. Lucas 14:23, hacemos la referencia. Sí, hermanos y hermanas. Dios desea que usted y un servidor alcancemos a muchos. La número dos: hoy es el día aceptable, no mañana. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Porque usted bien lo sabe, que posponer la decisión es jugar con la eternidad. No estamos hablando de algo eh, humano, algo pasajero. Estamos hablando de donde estaremos por la eternidad. Número tres: la convicción del Espíritu es una ventaja
breve. Sí, el Espíritu Santo llama a cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escudriñamos las Escrituras, y Dios nos invita a que no endurezcamos nuestra mente, nuestro corazón, Hebreos 3:15, porque si lo resistimos vez tras vez, su voz se va haciendo cada vez más débil. Y no porque Dios no quiera, sino porque el enemigo utiliza sus medios, sus estrategias para mantenernos ocupados y no darle la oportunidad a nuestro Dios. La número 4, la fe verdadera responde con prontitud, no con excusas, como vimos al comienzo. En la misma parábola, los invitados que se excusaron, ¿verdad? En Lucas 14, 18 al 20. Nosotros, bendito sea nuestro Dios que estamos aquí. Que la excusa, sí, queremos verla de esa manera, que no lo es que hemos reconocido que Dios es Dios, que Dios está sobre todas las cosas y que sin Él no somos nada ni nadie. Y por tal motivo hacemos de la oración diaria cada mañana nuestro primer trabajo. Y entonces decimos con fe, aquí estoy, no después. La número 5, el Evangelio se predica con amor, pero también con urgencia. Sí. Eh, Pablo decía, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El deseo de Pablo era ese. Imaginémonos la oportunidad que él tenía, como también la oportunidad que él tuvo eh, al creer estar haciendo las cosas bien, al llevar a aquellos que buscaban de nuestro Dios presos, pero ahora también con ese mismo ahínco, con ese mismo ánimo, con esa misma valentía, con esa misma excusa, si queremos verla, persuadían a los hombres. Según de Corintios 5:11. Persuadir incluye la claridad, el llamado y la decisión de parte de nuestro Dios. Vemos que en la mayoría, ¿no?, de las reflexiones que se hacen en nuestras iglesias, las personas hacen un llamado diario, diario, constante, cuando nos toca tener la reflexión. Por tal motivo que el llamado probablemente sea para la persona que ha llegado por primera vez o que ya tiene tiempo y, y no ha tenido ese encuentro con nuestro Dios, pero el Espíritu Santo a través de la persona que está presentando el Evangelio, pues llama y ahí el Espíritu Santo obra en la vida de las personas. Y la número 6, callar cuando el Espíritu está obrando es peligroso. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Muchas personas probablemente digan, no, pues es que yo no he escuchado el mensaje, o probablemente cuando la cena se lleva a cabo en el reino de los cielos, y no, es que yo no escuché, pero Dios le va a pasar ahí. ¿Te recuerdas cuando hermano Samuel, Yolanda, Dixiana, Esteban, Delia, eh, cada uno de nosotros al- en su momento te habló? Y entonces la persona va a decir, que sí, sí me recuerdo. Pero si no hacemos el llamado,
alguien puede quedarse solo con la convicción, pero sin la dirección. Yo entiendo y ustedes bien lo saben que a veces por temor, ¿verdad? Al rechazo, pues las personas no, no hacemos eso. El otro día en un grupo de profesores, eh, sin querer, mandé un mensaje de lo que solemos hacer en los grupos eh, de, de cristianos. Y luego salieron ahí, oye, pero este grupo no es para tal motivo. Y otra persona por ahí dijo, bueno, después de que me disculpen compañeros, no fue mi intención, lo mandé por error, eh, para no agraviar a nadie, pues lo eliminé. Bueno, de lo demás es historia. La número 7, la urgencia nace del carácter de Dios, no del miedo humano. El carácter de nuestro Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aún así que nos rechacen, aún así que no les interese, Dios no quiere que ni nosotros mismos perezcamos. Según de Pedro 3:9. Su paciencia de nuestro Dios no es licencia para retrasar, sino la oportunidad para responder ya al momento. Y usted y yo, bendito sea nuestro Dios que no retrasamos esa oportunidad cuando se nos dio y ahora caminamos. Pero hay alguien en nuestra familia cercano a nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, papá, mamá, alguien especial que necesita escuchar de la palabra de Dios. Este texto en particular lo podemos utilizar diciéndole a nuestro ser querido, mira, es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos reconozcamos que Él es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Él desea que la cena, ese día maravilloso, se lleve a cabo incluyéndote a ti. Y entonces eh, debemos de examinar nuestro corazón, teniendo la pregunta en esta mañana que podemos hacer. ¿Tiendo a ser demasiado tímido o lento para invitar a otros a decidir por Cristo? Aun cuando veo señales claras que el Espíritu Santo está obrando. Es una pregunta que nos debemos hacer. Y hermanos queridos, si nos han rechazado por muchas circunstancias, pues que nos rechacen por hablar de la palabra de Dios, creo que es más que aceptable, que no debemos de tener miedo, no debemos eh, ser tímidos. Alguien por ahí me escuchaba, o compartía y decía, no, pues yo para no tener problemas con nadie, mejor eh, tú por tu lado y yo por mi lado. Lo que comentaba esta persona en particular, que no quería meterse con nada, eh, con situaciones o con problemas con su familia. Un servidor, cuando lo fui a dejar una vez, una camioneta, en el carro, pues tuve esa oportunidad y obvio que no la
desaproveché. Y ya va a depender de la persona, pero que no dependa de nosotros. La pregunta, ¿qué miedo me detiene? El rechazo, pues, alguien me comentaba, hermanos, hermanas, en su momento, an- anteriormente. Digamos, en las iglesias, nosotros hablando, vamos a hablar en este momento. eh, un ejemplo, un grupo de jóvenes eh, en la iglesia, pues había también señoritas, chicas, ¿no? Y decía, oigan, pues vayan a hablarle a las muchachas. Hay unas buenas candidatas como para ustedes, para que sean sus amigas, novias y probablemente su esposa. Y nos decía, el no ya lo tienen seguro, vayan por el sí. Nosotros, de la misma manera, el no, el rechazo ya lo tenemos seguro. Que la gente no rechace en escuchar de la palabra de Dios. Vayamos por el sí. ¿Qué miedos me detienen? El miedo al rechazo, el miedo a presionar, el miedo a equivocarme. Pide a Dios discernimiento y valentía para unir la prudencia y urgencia en el momento justo. Ahora que les comento de esta persona que quedó ciega, es la oportunidad para compartir la palabra de Dios. Les soy sincero, anteriormente tuve la oportunidad. No lo hice porque, por eso, porque la mayoría de esta familia en particular son personas que tienen los principios o las tradiciones arraigadas y una semana antes de que esto le sucediera a esta persona de perder la vista, vi en su estado en el Facebook que venía de hacer una visita a uno de sus santos. Y mucha gente le dieron que like, oh, qué bien que fuiste a visitar a tal santo. Muchas veces eso nos impide, pero pues, nunca está. Debemos de pedirle a nuestro Dios discernimiento y valentía. El desafío de hoy, piensa en alguien con quien has estado compartiendo tu fe o que ha mostrado un poco de interés espiritual. Ora en esta mañana, en este momento, específicamente pidiendo sabiduría para discernir el momento adecuado y la valentía para hacer una invitación clara a esto lo voy a dejar para mí. Hacer tu amigo, a ver en qué le podemos apoyar, a ganar su confianza y después de ser los amigos, decirles lo siguiente, a estudiar la Biblia, a estudiar con ella, a asistir a grupos de oración en el hogar, en la iglesia, hacerles al llamado a aceptar a Jesús como su Salvador y Señor a prepararse para la cena que Dios tiene para con nosotros, si el Espíritu Santo da el que sí. Esto último debe de ser después de que nos hicimos amigos, ganamos su confianza, les apoyamos en sus necesidades. Finalmente, queridos, el premio de los buenos es la vida misma y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Proverbios 11:30.
Vuelvo a repetir, el premio de usted y un servidor es la vida misma. Dios a usted y a un servidor nos tiene con vida porque ve en usted y un servidor el potencial que vio en Pablo, el potencial que vio en Pedro, el potencial que vio en Esteban, el potencial que Dios ve en una vida transformada en sus brazos. Y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Que Dios en esta mañana nos ayude a tener esto en mente. Lo que nos dice Lucas 19:10. Yo, Cristo Jesús hablando, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Sí, Dios quiere utilizarlo a usted y a un servidor para buscar a aquellos que viven alejados de Dios. Porque Dios quiere que junto con usted nos gocemos en la Canaán celestial, en el reino de los cielos. Y esta oración, Señor Jesús, dame tu sabiduría para discernir los corazones que están listos para decidir por ti. Quita mi timidez y lléname de santa urgencia y amor persuasivo. Ayúdame a no perder las oportunidades que tu espíritu crea. Que pueda ser un instrumento eficaz para llenar tu casa en el reino de los cielos. Gracias, querido Dios, por este momento que con grato amor usted nos habla. Y si vemos, querido Padre, esta invitación a su cena es por amor a nosotros. Y si usted nos llama a la urgencia, porque el tiempo cada día se acorta y cada día las oportunidades se elevan, se evaporan, se disipan en aquellas personas que tengamos a nuestro alrededor. Ayúdenos a ser valientes, a no temer, querido Dios, y a seguir firmemente agarrados de sus brazos, Dios, porque los que estamos aquí reunidos y todos aquellos que escuchen cada día la voz del Espíritu Santo obrando en sus vidas, quiere salvarlos. Quedes con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Es mi deseo, es mi oración en esta ocasión. Gracias, hermano, muy bonito